Les doy la bienvenida, queridos amigos, estimados invitados y suscriptores de mi canal. Muchas gracias a todos por seguir los nuevos episodios, las transmisiones en vivo y por supuesto todo lo que está sucediendo es simplemente algo increíble. En fin, en estos momentos, mientras estamos en vivo, junto con Denis Jelisevich, él está en línea. Denis, le doy la bienvenida. Hola, Alexander. Bueno, Zelensky está hablando con Trump y no solo con él. Ahí hay todo un grupo europeo en una llamada colectiva. Es realmente sorprendente por qué para hablar por teléfono, por videoconferencia, hay que apresurarse, por así decirlo, a Múnich, bueno, a Berlín sí, o sea, con Merz. Aquí surge una gran pregunta. Bueno, ahí también se va a reunir una coalición de interesados. En general, seguimos todos los acontecimientos e invitamos a todos a discutir lo que está pasando. Las reglas de nuestro stream son muy simples. Primero, suscríbanse a Denis Jelisevich. Denle like a este video, por supuesto, donde sea que lo estén viendo, en vivo o no. Por supuesto, el código QR que ven en la pantalla, junto a mí, la posibilidad de hacer una pregunta, como se dice, fuera de turno, al inicio de nuestra sesión, la sesión de respuestas a preguntas. También está el club de espectadores Shelest en el canal de Telegram, un club cerrado de espectadores, y la comunidad de YouTube. Ahí pueden dejar preguntas con anticipación. Y por supuesto también vamos a interactuar con el chat. Y de hecho vamos a empezar con eso, sí, esa comunicación con el chat. Entonces, después de la guerra en Ucrania, esto es la encuesta de nuestra transmisión de hoy y las opciones, peor que durante la guerra, mejor que durante la guerra, peor que antes de la guerra o mejor que antes de la guerra, son opciones sencillas, algo en tono de juego de palabras, pero interesantes. Dejemos nuestra discusión sobre Alaska, Zelensky, el poder y las elecciones y empecemos con esto. ¿Creen que después de la guerra en Ucrania la situación será peor o mejor en comparación con cuándo? Esa es la pregunta a la que nadie puede siquiera intentar responder ahora, porque no sabemos cómo terminará la guerra. Solo puedo dar opciones, si la guerra termina con la ideología que hay ahora. Este nacionalismo poco saludable y el deseo de convertir toda Ucrania en Leópolis, entonces definitivamente las cosas estarán mucho peor que ahora. Si se elige otra dirección, por ejemplo la que yo propongo, entonces Ucrania potencialmente, y no lo digo solo por decir, podría ser uno de los mejores países de Europa. Interesante. Entonces, amigos, por favor, voten. Nosotros al final haremos un resumen y más o menos entenderemos cómo será Ucrania si la guerra termina. Me interesa su opinión y vamos a empezar a analizar los viajes de Zelensky de hoy. Entonces, él va a Alemania y al mismo tiempo hay dos publicaciones muy interesantes. Una de ellas es Político, donde están escritas las demandas de Ucrania. Se trata de que nadie cede nada, ningún territorio, en general de 500, digamos, 1.000 millones hasta 1 billón en compensaciones como reparaciones para la reconstrucción. Sí, bueno, y también hay puntos sobre garantías, que las sanciones no se levantan hasta que se cumplan las garantías. Y así sucesivamente. Y al mismo tiempo, más o menos en el mismo momento, mientras Zelensky salía del avión en Alemania. Aparece Sky News, donde supuestamente los europeos se pusieron a murmurar y dijeron: vamos a hacer 15 días de alto al fuego ahora mismo y después de 15 días, si se mantiene por más tiempo, empezaremos a levantar las sanciones a Rusia. Son dos mensajes completamente diferentes. Sospeché personalmente que los europeos estaban en algún tipo de acuerdo separado y colaborando, bueno, tal vez incluso con el mismo Trump antes de Alaska, a espaldas de Zelensky. ¿No lo crees? Sí, así es. Incluso se podría decir que es un doble juego. Por un lado, quieren mostrar que todavía apoyan a Ucrania y que Zelensky no está perdiendo apoyo. Hoy llegó con Merz, quien como siempre le dio una palmada en el hombro, como mostrando lástima y apoyo. Pero en realidad, si viste ayer, hubo un mensaje de que Gran Bretaña, Starmer, se comunicó con Macron, Merz y otros, con la petición de no hacer estos espectáculos públicos para, hablando claro, no enfurecer a Trump, no arruinar las relaciones con Trump y Estados Unidos. Porque, por cierto, mucha gente no entiende esto. Las negociaciones son una cosa, pero las tarifas y temas económicos también son clave. Si Europa pierde a Estados Unidos o tiene relaciones tensas, será un gran problema. Por eso no creo que haya superapoyo ahora. Puede haber palabras bonitas como estamos con ustedes hasta el final, pero en realidad muchas cosas ya están decididas. Lo que dijiste sobre Político y las 5 demandas es parte de la campaña de Zelensky, quien exige eso porque quiere elecciones.
Entonces, tengo una pregunta. Ya conoces mis opiniones, pero ¿cuál es nuestro compromiso si todo lo que él dice? ¿Dónde está el compromiso? Stefanchuk fue claro, no habrá compromiso. La guerra termina bajo los términos de Ucrania. Eso fue ayer. Están locos. ¿Cómo la parte que pierde puede imponer condiciones? No me gusta que Rusia lo haga, pero ellos están ganando. Además, ahora estamos viendo una situación. La tensión en el frente es brutal. Ya no es ningún secreto para nadie. Hay una crisis política en Ucrania y la reunión de Trump con Putin será antes que con Zelensky. Durante 2 años gritó que nada sobre Ucrania sin Ucrania. Todo salió al revés. Es tonto negarlo. ¿Entiendes? Es tonto negar lo obvio. Hay que proponer opciones de solución y trabajar solo con la realidad. Y esas fantasías, eso es pura política, además una política podrida, en realidad política de los 90. Eso ya no va a funcionar ahora. Hay una opinión de que Zelensky, a costa de reducir Ucrania a cenizas, tanto el país como el Estado y todo lo demás, intentará ponerle trabas a Trump para complacer a sus amigos, socios y jefes globalistas. Bueno, eso pienso yo. Elijan ustedes mismos. Además, ya se ha definido esta tendencia. ¿En qué sentido? Pues a Zelensky no le gustó que lo rechazaron en Alaska. Después de todo, había planes, había rumores de que tal vez en algún pasillo por ahí cerca, como lo hicieron Yermak y Rubio. ¿Recuerdan que se cruzaron? Sí, tal vez por ahí él se acercaría, estaría sentado en algún lugar del estado de Alaska, en algún lugar cerca, para que cuando Putin hablara con Trump, él estuviera ahí y así se mantuviera el respeto. Pero Trump lo rechazó y además a su manera. En general, Trump cambió de opinión. Él ha estado muy irritado con Zelensky últimamente, aunque antes parecía haber una especie de neutralidad después de la oficina oval. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree que Zelensky podría hacer cualquier cosa en esta situación o bueno, que de Zelensky depende poco? Claro, seamos realistas, ¿no? ¿Cómo podría Zelensky obstaculizar a Trump? Ucrania no tiene una economía integrada globalmente, así que eso se descarta, ya que hoy en día todo gira alrededor de la economía. ¿Qué más puede hacer Ucrania? Es como el dicho, por fastidiar a la abuela me congelo las orejas, o por molestar al conductor pago el boleto. No podemos hacer nada. Si Zelensky actúa mal, podrían suspender toda la ayuda y cortar la información de inteligencia. Y entonces todo se vendría abajo en cuestión de semanas, literalmente en cuestión de semanas. ¿Recuerdan cómo era al principio? De hecho, les diré esto. Incluso la semana pasada, el equipo de Trump ya sabía que Zelensky no estaría en Alaska de manera firme y decidida, pero algunos medios, como Columbia Broadcasting System o algunos otros medios estadounidenses globalistas, informaron que supuestamente se estaba considerando la presencia de Zelensky en Alaska, citando a un alto funcionario de la Casa Blanca. Eso es básicamente noticias falsas. Es como decir, Zelensky debe estar ahí y luego publican que lo están considerando. Nadie consideraba a nadie. Todo estaba claro desde el inicio. Si la reunión entre Trump y Putin sale bien, la siguiente reunión será en Rusia y entonces van a gritar aún más. No me gusta mucho eso, pero si hubiera otro presidente esto no estaría pasando. No es que no me guste mucho, en realidad no me gusta nada lo que está pasando. Yo no negocio territorios, pero que me digan alguna salida, que alguien haga otra propuesta. Zelensky patalea, los europeos, aunque solo frente a las cámaras públicamente, para la prensa también. Así es como debe ser, así es. ¿Por qué no se reunieron durante la presidencia de Biden ni hace un año para exigir negociaciones de paz y soluciones? Antes decían hasta el final no retroceder. Ahora están preocupados y exigen cosas. ¿Por qué no lo hicieron antes? Solo con Trump empezó a cambiar algo, pero aún no es suficiente. Si tienen una mejor opción, yo la apoyo primero. ¿Y de qué se trata el intercambio de territorios? ¿Cómo se ve ahora? De eso se ha estado hablando durante 3, 4, 5. Todo lo que hay en la prensa ustedes lo saben. Yo puedo decir lo que sé. Entonces, lo que sé es que si todo sale bien y todos se comportan correctamente, Putin podría retirar al ejército ruso de las regiones de Gerson, Zaporilla, Dnipropetrovsk, Yarkov y Sumy. Bueno, y hoy ya hubo una negación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, diciendo que de esas regiones que están en la Constitución de la Federación Rusa, nadie va a retirar nada. Así como insinuando que las regiones de Sumy y Yarkov, bueno, se quedan, o sea, sin discusión. Bueno, ustedes saben, ahí hay una presencia insignificante de su ejército, pero Rusia no puede comportarse de otra manera.
¿De verdad esperábamos que se fueran? Sí, ustedes saben, estamos listos para salir de Jersón. Es un juego de apuestas altas de inmediato, y para hacer que bajen sus apuestas, van a exigir algunas propuestas extraordinarias de parte de Trump. Por ejemplo, el levantamiento total de todas las sanciones y muy rápido. Una cooperación económica muy estrecha, con cifras potencialmente serias. También la neutralidad de Ucrania. Es un paquete complejo que abarca economía, geopolítica y más aspectos. Les diré otra cosa. Soy un antiguo partidario de la federalización de Ucrania al estilo estadounidense, como en varios países europeos exitosos. Me encontré en una situación incómoda porque esto suele asociarse con separatismo, especialmente por ciertos personajes en Ucrania vinculados a Rusia. Según mi información, Putin y los equipos de Trump ya discutieron que la federalización de Ucrania podría estar en la agenda. Miren, aquí hay un punto bastante polémico. Por un lado, por cierto, ¿quién escribió eso? Financial Times, creo que fue Cable News Network. Bueno, eso que ustedes mencionan, que en principio están listos para salir de Jersón y Zaporilla. Y en términos generales, eso sería básicamente volver al primer acuerdo de Estambul. O sea, en el primer Estambul también estaban Crimea y las regiones de Lugansk y Donetsk, 62 y Donetsk. Y en realidad eso es todo. Sin embargo, muchas cosas han cambiado y la situación en el terreno ha cambiado. Y aquí no es cuestión de si están listos o no, harán lo que sea necesario. La cuestión es solo el precio y por supuesto los acuerdos. En cualquier caso, Ucrania sigue quedando fuera económicamente, fuera políticamente, porque no sé, en la Unión Europea nadie va a aceptar a Ucrania. Ahí está Hungría, ahí está Eslovaquia, ahí está Polonia, al final de cuentas. Hubo un gran escándalo ideológico e incluso Karol Nawrocki. ¿Sí? Nawrocki salió de la entrevista y simplemente destrozó por completo esa ideología con la bandera rojo y negra en el concierto. Sí. Korsh. En resumen, Ucrania enfrenta una gran capitulación. La cuestión es si se puede evitar y cómo hacerlo. ¿Qué opina? Primero, no lo considero una capitulación. Para mí no lo es, y creo que ya lo mencioné en algún programa con usted. La gente no debe reducir todo al intercambio de territorios ni creer que ahí está el problema. A Ucrania la independencia le llegó sin sangre en el 90 y uno fue algo maravilloso. No lo aprovechamos. No solo es culpa de Zelensky. Todos los presidentes llevaron a Ucrania al fracaso. Somos un país sin éxito. Ahora hay muchos cambios y habrá un nuevo sistema de defensa. Bueno, ¿cómo decirlo? Es como un nuevo orden después de la Segunda Guerra Mundial. Y no es cuestión de resignarse a esto ni de verlo como una capitulación, sino simplemente sentarse y ver a dónde nos ha llevado la vida, a dónde nos ha llevado cuando hacíamos las cosas como las hacíamos. Y hay que cambiar todo y de manera radical. O aceptamos, sí, nos pasó una desgracia, pero en principio se puede seguir viviendo, hay que cambiar muchas cosas. O continúa, incluso si nos separamos por la línea de demarcación, seguir con la política actual causará otra catástrofe, lo repito a diario. El tema no es territorial y podría resolverse con la gente, como un intercambio. Algunos comentan que viven en zonas que otros sugieren ceder a Putin. Les aclaro que no propongo nada ni me agrada la idea. Presenten otras opciones. Una solución sería, ¿quieres vivir en Ucrania independiente? El Estado te apoya con dinero para vivienda. Se puede hacer como se hizo con los pueblos originarios en América. Por ejemplo, impuestos cero. Aquí se les permite tener licencia para casinos y muchas cosas diferentes, y todo eso es mucho más barato y realista. Y hay que tomar decisiones quirúrgicas, decisiones muy desagradables. Pero ¿para qué? ¿Para qué? Esa es la pregunta. Vivir como antes, eso ya no vale la pena en absoluto. Hay que cambiar todo radicalmente. Hay que dejar atrás esa vieja ideología, todo ese viejo sistema. Y esto no es solo populismo, son hechos. Usted entiende que uno de los puntos que mencionó y que aparece en estos planes, y aquí también veo en los comentarios, la gente viene y dice, ¿cómo es eso? Lucharon, tomaron y luego lo entregaron. Pero si consideramos el tema de la federalización, pues discúlpeme, pero eso es exactamente lo que en 2014, después del Maidán, se intentó en el este. Crimea se fue de otra manera. Hubo una operación especial, apoyo del pueblo, y los tártaros causaron revuelo. No entraremos en detalles, pero en esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional hablaron Timoshenko y Turchinov.
Todos dijeron, si no defendemos nada, nos vamos con la cabeza en alto. Si Ucrania se federaliza, podría desaparecer en 1 o 2 años. Los distritos federales occidentales, entre comillas, sí. Se van a inclinar hacia Occidente, Odessa, está claro hacia dónde se va a inclinar, y también Yarkov, y digamos que otros, incluso los que están en la frontera, que han sido golpeados por la guerra, por las conexiones económicas, se van a inclinar, está claro, de todos modos, por más que lo intenten, hacia Rusia. Eso es un peligro terrible. Y entonces, ¿quién va a gobernar Ucrania? ¿Qué pasará con el poder en Kiev? Por eso mi propuesta suele llamarse separatista. Mencionaste una serie de dogmas y errores comunes en nuestro país. ¿De qué se aprovechan los opositores a esta idea? Y retrocediendo un poco, dijiste que Crimea tuvo apoyo popular, pero no fue así. Hubo un referéndum bajo las armas. No niego que probablemente la mayoría de los crimeos quería vivir bajo Rusia, lo admito, pero no creo que ese referéndum fuera honesto. Las cifras reales no habrían mostrado tal unanimidad. Sobre la federalización, cuando apareció en la prensa, lo que acabo de decirte, algunos canales patrióticos empezaron a escribir ayer. Miren qué idea tan terrible, ¿qué pasaría si hubiera federaciones? Nos bloquearían la entrada a la Unión Europea, a la OTAN. Así que quiero decir que las federaciones resuelven la política interna y el poder central se encarga de la política exterior. Ese es el sentido de la estructura federal del Estado, como sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Un Estado no puede decidir si Estados Unidos entra o sale de algún lugar. El Estado decide sobre la vida interna del Estado. En Ucrania es al revés. ¿Por qué propongo esto? Porque esto une al país, no lo divide. Olvidaron las condiciones establecidas después de la guerra. Status neutral. Sí. Es una configuración predeterminada. Sí. Es decir, de hecho, las personas que ahora apoyan, digamos, la guerra en Ucrania serán las que se indignen. Los que están a favor de la guerra, sí, pero nosotros estamos en contra de la guerra. Pero ellos dirán, esperen, nosotros no decidimos nada. Resulta que la preinstalación es un estatus neutral, desmilitarización, solo armamento propio, limitación, posible cantidad de ejército, y la política cultural, incluida la económica, de todos modos prevalecerá en esas federaciones, digamos, en esas partes federativas de Ucrania, y simplemente obtendremos lo que probablemente querían en el Kremlin. Bueno, está bien. Miren, siempre he dicho que la neutralidad es correcta ahora. Les compartí lo que se decía en esos foros. La gente no acepta la neutralidad. Sobre la Unión Europea, estoy en contra de unirse por razones burocráticas e ideológicas actuales. Hace 20 años todo estaba bien. Usted afirma que los lazos económicos y la ruptura no son así. ¿Qué pueden hacer las regiones occidentales? ¿Decidirán que Bandera es un héroe y quieren solo el idioma ucraniano? Pues que en Leópolis, Ivano-Frankivsk, en Ternópil no tengo problema, pero en Kiev, Odessa, Yarkov, Poltava o Gerson es diferente. Esto puede afectar los lazos económicos. Sin embargo, ¿la economía actual funciona así de simple, solo moviendo algo de un lugar a otro? ¿O es un proceso global? Sí, en Ucrania la economía está así, las empresas están destruidas. Ganan dinero ahí, de manera ilegal, con centros de llamadas y prácticamente con esquemas semi-fraudulentos. Y con lo que sacan de la tierra o lo que cultivan en la tierra, lo cargan en trenes de carga y sin pagar impuestos o pagando lo mínimo. Así que lo mandaron al extranjero y allá ya lo procesan. Bueno, yo me sorprendí cuando resultó que de la madera ucraniana toda Italia, todas esas manufacturas cercanas, fábricas e incluso el Medio Oriente hacen muebles. Me quedé impactado, la verdad, porque talaron, lo cargaron y lo enviaron. Así es la economía y por eso esto lo van a hacer en Rusia, 100%. Con esa, si cavamos un foso con cocodrilos, vamos a perder la ciudad de Yarkov. Hoy llegaron imágenes, tal vez las viste antes del programa, de cómo se ve el centro de Kharkov. Bueno, está claro, todo está destruido, ahí hay guerra, pero ¿cómo era Kharkov? ¿De qué vivía y cómo florecía? Y ahora será una ciudad en un callejón sin salida, eso es todo. Sash, ¿por qué Kharkov será una ciudad en un callejón sin salida? Mira, no podemos considerar la neutralidad y la federalización a través del prisma de la vida actual de Zelensky y la situación actual. No le propongo mi paquete de reformas a Zelensky ni a la situación actual. Hablar de federalización y neutralidad significa eliminar esta constitución y crear una nueva desde cero, no solo hacer enmiendas.
Eso es otra vida, otro sistema fiscal. El país puede vivir distinto. La economía hoy es digital. Si alguna empresa comercia con Rusia, no habrá condiciones amistosas, pero sí relaciones comerciales. ¿Cómo se puede hacer eso? O como dijiste, en Medio Oriente hacen muebles de componentes ucranianos. ¿Cómo va a mover eso a la región y provocar algún tipo de sentimiento separatista? Yo vivo en Sumy. Yo hice un producto, lo envié, recibí el dinero en mi cuenta. ¿Por eso debería volverme separatista y querer irme a Rusia? Yo vivo en Ucrania. Además, no solo se trata de una estructura federal. Lo sé porque también se están considerando cuestiones de autonomía. En particular, Donbass podría ser una autonomía o, bueno, si hablamos de compromisos, los territorios ocupados por Putin en Zaporilla y Jersón pueden ser autonomías. Existen muchas soluciones. Y yo veo en esto una unión, repito, y no, al contrario, una ruptura. Ahora vemos un Estado unitario república que en 30 años se ha desmembrado, se han anexado muchas cosas y ha provocado división dentro de la sociedad. Así que la unidad en la diversidad va a unir esto y muchos países ya han pasado por esto. Entonces, estamos en vivo, amigos. Ahora son las 17:23, están apareciendo imágenes. En estos momentos ha comenzado, parece que habrá algunas noticias. Ya hablamos con Trump, no fue por mucho tiempo. Entiendo que si cada uno al menos tenía que saludar y ahí hay muchos participantes por teléfono. En general, Zelensky y Merz salieron al briefing algo despacio, como si no tuvieran prisa, y Zelensky parecía sin expresión en el rostro. Bueno, tal vez solo lo parece, tal vez está cansado, en principio a él le gusta aparentar estar cansado, en fin, ahora empezarán a llegar mensajes, dirán algo, los periodistas preguntarán algo. Todo ha sucedido. Trump habló con los europeos y con Zelensky. Surge la pregunta principal. Antes de esta llamada, muchos decían que verán, intentarán convencer a Trump que Putin lo está engañando, que lo va a manipular, sobre que no se le puede confiar, sobre que en general le darán ese tipo de instrucciones, que le darán sus propios consejos. Ahora llega la noticia. Justo en estos momentos, literalmente, Reuters publica que Trump, como él mismo declaró a los europeos, ve como objetivo principal en Alaska lograr y anunciar un alto al fuego. Precisamente en Alaska, eso lo dijo Macron, según los resultados de esta reunión, él estuvo en la llamada, es decir, ya estamos recibiendo algunas pistas. ¿Influirá esta llamada en la reunión entre Trump y Putin? Porque me he encontrado con que muchos piensan que todo ya está decidido y que esto solo es necesario para que los europeos, bueno, hagan el juego, sigan la corriente. No influirá de ninguna manera, no todo está decidido, el esqueleto del mundo, digamos, la estructura, realmente existe, pero todavía hay muchos detalles que realmente se resolverán en la discusión y como saben, en Alaska habrá una reunión entre Trump y Putin cara a cara, además de todo lo demás, cara a cara. Eso siempre es algo serio, por eso en general no influirá. Todo eso es para la prensa y la diplomacia. Chicos, sí, tomo en cuenta sus intereses, les diré esto. Trump no respeta a casi nadie que estuvo ahí. Solo respeta un poco a Merz, pero a los demás no los considera. Todos lo entienden y la situación es peligrosa para ellos, para los europeos y Zelensky. Eso es solo para la prensa, yo ni lo tomaría en cuenta. O sea, no podemos suponer, o de todas formas, sigo pensando que Trump dijo unos porcentajes muy correctos anteayer. El 88% de los ucranianos quiere que termine la guerra, yo comparto esas cifras. Trump, claro, él no es muy bueno con los números, puede decir cantidades, decenas, centenas, cambiarlas y confundirlas, pero en este caso específico, yo creo que más o menos el 88% sí quiere que todo termine pronto y que después se resuelva, pero sin guerra, sin tragedia, sin víctimas. O sea, no debemos esperar un alto al fuego desde Alaska. ¿Qué opinas? No, sí es posible esperar un alto al fuego y sobre los números en mayo. En realidad, lo que está pasando ahora debió haber pasado en mayo. Eso se los digo a los espectadores, ¿sí? Y luego en el equipo de Trump cambiaron los planes y en mayo, a principios de junio, yo hice justamente una serie de transmisiones donde mencioné que en agosto habría un colapso de confianza en Zelensky y muchas cosas cambiarían.
Hoy llegamos incluso antes de lo previsto y la gente preguntaba cómo sabríamos que ocurrió el colapso. Hay una compañía en Estados Unidos, la número 1, Gallup, dedicada a la sociología, muy reconocida y utilizada por el equipo de Trump. Aquí están las cifras que se mostraron públicamente. El 70% de los ucranianos apoya detener la guerra casi a cualquier costo. Esto significa que ocurrió un colapso de la confianza en el gobierno, se alcanzó el umbral de dolor de la guerra, ¿no? La gente sinceramente no entiende. ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Porque en realidad nadie ha dicho cuál es el objetivo de la guerra. Además, esta misma Gallup publicó que ocurrió un cambio tremendo. En resumen, solo el 12 o 16% apoya al gobierno estadounidense en Ucrania. El 80% no apoya, lo cual es una vergüenza y una catástrofe. Esto muestra que la mayoría vive creyendo que todos les deben algo, y eso da miedo. La primera declaración entonces Merz sale a una conferencia y dice que Ucrania está lista para discutir cuestiones territoriales. Ahora hay que poner un redoble de tambores. Eso lo dijo Merz con su propia boca. O sea, pero la línea del frente debe ser como el punto de partida. Bueno, ok, o sea, miren, cuando Lavrov, que por cierto también estará en Alaska hoy, informaron junto con Putin. ¿Sí? Y no solo Lavrov, muchos decían que chicos, la realidad en el terreno, la realidad en el terreno. Escuchamos a Merz, ahora con otra visión sobre la realidad en el terreno. La línea del frente sigue siendo clave. Zelensky, fiel a su estilo, afirma que su postura sobre la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de Donetsk no ha cambiado. Nadie se moverá. Además, Trump comentó en una llamada que Zelensky está dispuesto a dar garantías de seguridad a Ucrania. ¿Se lo imaginan? Así fue más o menos. Trump simplemente les dijo, entonces, ¿qué tipo de compromiso sugieres si no habrá un compromiso territorial? Dijo, simplemente olvida tus fantasías, así será. Zelensky hace esta declaración para el mercado interno, como dijiste, para que no haya mal ánimo en el frente, aunque ya lo hay. Bueno, no había motivación antes, aunque repito, ahora la hay. Para eso se hace esto. Lo dijeron claramente, él mismo lo dijo antes, públicamente. Habrá intercambio de territorios y punto. Sash, ya todo está dicho. Él habló en la Casa Blanca y dijo que Zelensky pasó 3 años y medio en reuniones sin resultados. ¿Para qué lo quieren en Alaska? Lo dijeron directamente. ¿Viste el mensaje de Zelensky? Erdogan quiere organizar otra cumbre con Europa. Unión Europea, Rusia, Zelensky, Putin. Otra charla interminable. Es hora de acciones reales y eso lo va a garantizar el equipo de Trump. Si tomamos en cuenta lo que está pasando ahora, bueno, esto es público para la gente, para la prensa, todo esto es escenografía, todo esto es así es. Aquí encendieron la máquina de humo, allá lanzaron confeti en el escenario y salen las chicas como en el show del 95 Cuartel bailando ballet. Salen los equipos y todos cantan al unísono, donde brillan las vitrinas. Si intentamos ir más allá de todo este oropel, si al menos intentamos llegar al fondo del asunto, parece que el poder en Bankova lo sabe todo, está al tanto de todo. ¿De qué hablan los últimos movimientos de Bankova? El foro de ayer para jóvenes donde hablaron Zelensky y Ermak, quien dice, beca de 8.000, vamos a permitir la salida hasta los 22 años, como diciendo, por favor, salgan jóvenes, nadie los va a molestar. Es decir, vemos un conjunto de cosas absolutamente populistas y de relaciones públicas cuando sale Ermak y dice, muchachos, tenemos ley marcial, así es, pero podríamos haberla implementado en todos los ámbitos de la vida, pero tenemos un presidente democrático, él es así, por eso no metemos la ley marcial en todas partes. Y los jóvenes escuchan boquiabiertos, atentos a todo. Y parece que ya empezó la campaña electoral. Bueno, cuando Maliuk se sienta y dice, estamos del lado de la luz, somos los buenos, los elfos, y contra nosotros están los orcos malvados. Bueno, todos simplemente se imaginan cómo se ve Maliuk, ¿verdad? El símbolo de la luz. Y dice que Zelensky sostiene la mayor parte del frente. Y aquí probablemente todos los que ven el telemaratón y tienen familiares, seres queridos, conocidos, amigos en el frente, no con Zelensky, sino en brigadas comunes,
probablemente suspiraron y se llevaron las manos a la cabeza. O sea, claramente se están preparando para algunas decisiones políticas. ¿Será que las elecciones están cerca? Esa es una opción. En realidad no había elecciones planeadas para este año. Incluso escribí sobre eso. Zelensky puede anunciar elecciones en otoño. Ayer hubo varias declaraciones electorales, pero los estudiantes, ni siquiera los pro-occidentales, les creyeron todo. Estaba Milovanov de la Escuela de Economía de Kiev. Y Yermak dijo, quizá viste el escándalo off the record que hasta Ukrainska Pravda publicó, que si alguien viene en su nombre, lo manden al diablo. Como dijiste, aquí tenemos democracia. A un presidente democrático podríamos haberte hecho algo así, pero casi no hicimos nada malo. Esa es una categoría de personas. Y Yermak, él tiene esa mentalidad. Perdón, ustedes son unos tontos. Solo yo soy inteligente y trata de vender todo eso. Es un esquema que no funciona. Todo su comportamiento lo demuestra. Se están desmoronando, están tratando de salvarse, pero ahora se están preparando para las elecciones, como entendemos. Tal vez para el año 26, por ejemplo, en primavera. ¿Quién les dijo que en esas elecciones aún serían populares? Unas declaraciones comprometedoras para los estadounidenses y ya no será cuestión de popularidad. Y si alguien irá o no irá a la cárcel. Y la cuestión de las sanciones. Por ejemplo, puedo insinuarles que algunos ciudadanos ucranianos que se consideran muy importantes y de alto rango en el gobierno ucraniano pueden ser los primeros en entrar a la lista de sanciones de Estados Unidos según la ley Magnitsky. Hasta ahora solo incluía a rusos, pero desde el 2016 ya no solo son rusos. Hace poco incluyeron a un juez brasileño. Ahí entran quienes restringen los derechos y libertades de las personas de manera severa. Eso es justo lo que está pasando ahora en Ucrania. Por eso aún hay muchas sorpresas. No sé a quién van dirigidas esas declaraciones. ¿Quién las creerá? Tal vez un 10 o 15%. Bueno, ya saben, ya existe un precedente, el precedente húngaro. Orbán, por supuesto, últimamente ha sido increíblemente franco. Sí, hace muchas declaraciones y de inmediato los medios globalistas lo atacan. Me recuerda mucho a Meshigiria de Yanukovych o cuando Navalny grabó el palacio de Putin, ¿recuerdan? Encontraron ahí una construcción Sí. de Orbán. Bueno, en general, como siempre, o sea, ni siquiera aquí hay que estar mucho tiempo en el discurso político, todo es como siempre. O sea, sí, están construyendo, los constructores les quitan los teléfonos a Orbán para que no graben a esas cebras que corren como los avestruces de Yanukovych, cebras con Orbán, genial. Pero Hungría impuso sanciones a algunos altos funcionarios de TC Kashnikov que participaron, bueno, en el asesinato de una persona Sí. ciudadano. Ah, bueno, nos dijeron algo de sanciones. Sanciones, bueno, Hungría, la pequeña Hungría, que ahí, que tienen cuentas, no tienen nada, pero esto funciona como un precedente. Por otro lado, estos rumores ya llevan tiempo que los estadounidenses van a imponer sanciones contra alguien. No han impuesto sanciones contra nadie y ni siquiera parece que vaya a pasar. Revisé la lista Magnitsky y esa información no estaba disponible. ¿Por qué no la aplican? También puedo decirlo, no sé cómo se están conteniendo, pero sé que lo hacen, porque si imponen sanciones ahora, beneficiarían a Putin y Trump mostraría públicamente su apoyo a él. Ahora cualquier declaración leal de Trump hacia Putin ya se considera prorrusa. Oh, el agente Krasnov, miren, eso es lo que evitan. Pero si Zelensky sigue enfrentándose públicamente, créanme, eso pasará este otoño. Una cita más completa de Zelensky, quien ahora da una conferencia. También responderá preguntas con Merz. Merz menciona el reconocimiento legal de los territorios ocupados por Rusia. No es tema de discusión. ¿Por qué habla de esto Merz? Solo Merz sabe que tiene que ver él con el reconocimiento legal y mucho menos con cualquier reconocimiento de los territorios ucranianos. Así es nuestra soberanía e independencia. Pero ese no es el punto. Zelensky. Entonces hay que apoyar el formato trilateral, en resumen, la misma cantaleta de siempre. No voy a repetirlo mucho, la misma cantaleta. O sea, el formato trilateral primero, el alto al fuego. Entonces le dije a Trump que Putin está faroleando, que deben existir garantías de seguridad. Trump dice, está bien, lo apoyo. Da la impresión de que Trump estuvo en una consulta o algo así, llamó a la casa de reposo de Kanachikova, como si, sí, a algún manicomio, y jugó el papel de psiquiatra, como diciendo, sí, está bien, a ti te van a curar y a mí me van a curar. Todo va a estar bien.
Por ahora, pero al menos estoy siguiendo la transmisión en paralelo. Bueno, estamos en vivo simplemente, las mismas palabras, lo mismo de siempre, nada nuevo. Entonces, ¿para qué fue necesario todo esto? ¿Por qué Trump no puede simplemente mandarlos al diablo? Por la misma tensión por la que no impone sanciones a Zelensky y su equipo. Si lo hace ahora, eso lo mostrará ante todo el mundo. Bueno, eso no se hace en estas situaciones, ¿no? Como diciendo, estoy más del lado de Putin. Y la gente lo va a percibir, no como Putin-Zelensky, la gente lo va a percibir como Rusia. Lamentablemente para estos pueblos, Zelensky representa a Ucrania y Putin a Rusia, algo que rechazo rotundamente. Solo de eso se trata. Zelensky dice lo mismo porque Yermak tiene una estrategia mediática. Instruye a su equipo que aunque todo esté mal, digan que todo está bien. En cualquier situación incomprensible, sonríe y di que ustedes son los mejores reformadores. Todo está perfecto con nosotros. Y a Zelensky, al parecer, tal vez lo convencieron de eso. O tal vez él mismo era partidario de esa idea desde el principio. Y siempre dice lo mismo. Básicamente repite lo mismo. Mantente firme, haz declaraciones para el mercado interno para que digan, Dios, qué fuerte es nuestro Zelensky. Se mantiene firme, incluso en una situación así. Por eso fue esa llamada con Trump solo para cumplir con el trámite. Si intentamos proyectar el comportamiento futuro del gobierno hacia los ucranianos, van a apretar aún más las tuercas. Hoy, por ejemplo, Uzhgorod, bueno, digamos que se quedó un poco sorprendido. Entrada y salida. Y en la ciudad hay entre 10 y 18 retenes. En resumen, Uzhgorod se paralizó porque detienen y asustan a todos por los documentos de registro militar. Además, hoy hubo varias redadas contra personas que por 20 o 25 mil dólares, incluso 150 mil en el país, según la información que apareció, estos VLK emitían certificados o algún pretexto para no ir al ejército. O sea, por lo que entiendo, ahora van a apretar al máximo cada tornillo en paralelo. Depende del resultado. Muchas cosas se aclararán entre el 16 y 20 de agosto. Después de las negociaciones, ¿qué declaraciones hará Trump? Puede dañar seriamente a Zelensky y su estrategia. En ese caso, no tendría sentido presionar más. Al contrario, habría que mostrar tu lado demócrata y prepararte para las elecciones. Esa podría ser la historia. Pero si los que están por encima de Zelensky, los globalistas, deciden pelear, definitivamente habrá más movilización. Se inventarán otras formas de intimidación, continuará la censura, la lucha contra los disidentes, la represión. Pero si él se prepara para las elecciones, por supuesto, tiene que alejarse de todo eso, porque si empieza a continuar, escuchen. Si sigue imponiendo sanciones contra sus propios ciudadanos o algo así, eso lo destruirá antes de las elecciones. Bueno, simplemente no le permitirán hacer eso, digamos. Simplemente no le permitirán hacerlo. En general, claro, hay otro momento que, en mi opinión, en realidad no tiene que ver con la esencia, pero también es parte del entorno. Zelensky se ve muy mal en esta conferencia de prensa que está ocurriendo ahora mismo, realmente muy mal. Da la impresión, ¿Físicamente te refieres? sí, exactamente, da la impresión cuando lo ves de que es como una persona que se siente mal, como si estuviera mareado o con náuseas. Así es. Tiene esa cara, o sea, como si algo le pasara por dentro, como si estuviera enfermo. Tal vez su esposa, Olena Zelenska, tenga razón cuando dice que le duele la espalda o que le duele algo más. En general, algo le duele a Zelensky. Estamos acostumbrados a hablar, pues, de los viejos. Sí, de los viejos. Como diciendo que si Trump es viejo, o como Biden, que está todo el tiempo cambiando de opinión. Miren, se le reventó una vena en la mano. Miren, hace declaraciones fuera de lugar, una cosa tras otra, y dicen que es un viejo loco, y que Biden era un viejito tranquilo, pero este es alborotado, pero en realidad tienen edades parecidas, ¿no? Sobre cómo Gordon enterraba a Putin, y cuántos Putins hay, eso también lo sabemos, pero nadie habla de Zelensky y su estado. ¿Por qué? Bueno, una pequeña aclaración. Yo nunca he dicho que Trump sea viejo. Conozco perfectamente sus capacidades. Mucha gente de 30 años envidiaría sus habilidades mentales y físicas para hacer tantas cosas a ese ritmo. ¿Por qué no hablan de Zelensky, Sasha? ¿Y quién lo va a discutir? Ahora, viviendo en Ucrania, si sacas ese tema, en 15 minutos te va a caer algo, de una forma u otra. Por eso, quienes viven fuera de Ucrania a veces hablan de eso, seguro lo sabes o lo han mencionado en tus programas. El fondo blanco, la pared blanca que aparece más seguido. Yo también lo he oído. Hay muchos rumores, pero diré otra cosa. Míralo.
Ve su foto como presidente en 2019, incluso en 2022 antes de la guerra, y compárala con ahora. Ahora parece un abuelo y yo me pregunto, ¿pero para qué? Trabajaste tan duro, te destruiste a ti mismo por unas grandes reformas, reformaste el Estado, escribiste una nueva página en la historia, destruiste todo, acabaste incluso con lo que aún estaba vivo. Implementaste las peores prácticas y la historia lo recordará así. No importa cuántos libros de texto impriman ahora donde Zelensky es un héroe, nada será como ellos lo planean. Créeme, todo será completamente diferente. Te lo repito, en otoño estos procesos ya van a empezar. Ocurrió el colapso de la confianza. Vamos a resumir y seguir adelante porque también es muy interesante ver el reflejo ruso de esta próxima reunión, porque bueno, ahora lo vamos a discutir y es interesante hablar contigo como empresario, como una persona que también está inmersa en la economía. Resumiendo, Macron dice que Trump busca un alto al fuego en Ucrania, en Alaska. Eso comenta sobre Trump. Las cuestiones territoriales, dice Macron, deben resolverse únicamente mediante negociaciones con Ucrania. Eso es lo que declara Macron. Merz dice, bueno, ya lo cité antes, que hay que tener en cuenta a Ucrania, los intereses de Ucrania y de Europa. Están dispuestos a discutir el tema de los territorios, pero no al reconocimiento legal. Primero el alto al fuego, luego un acuerdo marco. Sky News, con el que inicié hoy, menciona 15 días y después levantar gradualmente sanciones si todo va bien. Zelensky dice, no entregaremos Donbass, garantías, reunión trilateral. Por ahora tomamos estas 3 declaraciones. Después se difundirán más detalles. Publicaciones. Todo esto ocurrirá esta noche, justo después de nuestra Sí. transmisión en vivo. Va a empezar ahora. Pero bueno, mientras tenemos esto, me gustaría resumir de la siguiente manera. Resulta que, bueno, como que los globalistas y Zelensky y los europeos, pues primero quieren un alto al fuego. O sea, le están poniendo la tarea a Trump de que primero logre un alto al fuego y luego discutimos los territorios y esto y lo otro. Entonces, ¿qué me parece a mí basándome en estos 3 puntos? Compartan sus impresiones. Esto está pasando en vivo ahora mismo. Parece que Trump los presionó en serio. Pues sí, de manera dura, porque ellos dan vueltas, dicen lo mismo, fuera de lugar. No escuchamos nada nuevo de ellos, básicamente. Ahí están intentando de una forma, de otra, y de todas maneras, que si esto, que si lo otro, que si aquello. Esa es la conclusión por ahora con la información que tenemos en vivo. No lograron sabotear la cumbre entre Trump y Putin en Alaska. O sea, esa es la conclusión principal de la conversación de hoy. Eso no podía pasar. La semana pasada, Pashinyan, Aliyev y Trump firmaron la paz entre Armenia y Azerbaiyán. Y después de eso, el equipo de Trump tomó una decisión. Basta de andarse con rodeos, ya es hora de llevar este último asunto, la paz entre Ucrania y Rusia, hasta el final. Y no podemos ver, probablemente fue una videollamada entre Trump y todos esos tipos. No vemos cómo fue, pero estoy seguro de que fue muy duro. Y Trump sabe ser muy duro y eso fue un colapso total. Miren, citan a Macron, pero no tengo acceso a eso, es transmisión en vivo. Él solo apoya a Zelensky, ¿no? Y como dijiste, ya es la 5ª vez que se repite, así que es un fracaso. Sobre el alto el fuego, podría ser un compromiso de Putin para mostrar disposición, quizá por presión de Trump, pero en principio es algo distinto. Y mencionaste el reconocimiento de los territorios. Pero nadie habló de eso. Se trataba de congelar la cuestión por 49 años. Pero si yo fuera Zelensky, ya estaría hablando de federalización. Y que esas regiones sigan siendo parte de Ucrania, solo en otra forma. Autonomías, federaciones. Pensaría en esa dirección, ¿para qué congelar? ¿Otra vez dejar esa herida abierta? Ahora es fundamental terminar todo y vivir de una manera completamente diferente. Si dejas esa herida, aunque la tapes un poco con una curita, de todos modos va a reventar tarde o temprano. Así que así es la cosa. Muy interesante. Zelensky afirma que nadie retirará nada. ¿Y Trump qué respondió? Eso lo veremos después en la prensa occidental. Sí. Entonces, no puedo dejar de recordar la situación en la línea del frente, en el frente. No mencioné que ahí están poniendo al frente a Beletsky, lo están destacando. Miren, él sostiene casi toda la parte principal del frente.
Ahora incluso está llegando información de que ahí en la zona de Dobropolié, donde hubo una ruptura, enviaron a algunos de los de Azov y a algunos prisioneros, 4 personas rusos, los están mostrando y en general como que todo les está saliendo bien en cuanto a cortar ese saliente y pues miren qué valientes, duros y poderosos son. O sea, además de eso, se suma este experimento social de varias partes. No me atrevo a llamarlo publicidad social, esto de Amien Azov. O sea, claramente vemos una línea definida. O sea, Sí, puede decir que, bueno, si no es sucesor, bueno, aunque, ¿por qué no? ¿Puede Beletsky ser el sucesor de Yermak en el juego de la tecnología política? yo nunca he discutido ese tema, pero tengo información de que Beletsky empezó a colaborar con la oficina del presidente este año muy de cerca, pero digamos que políticamente. Si imaginamos, por cierto, respondiendo a su pregunta que leyó al inicio de la transmisión, si imaginamos una situación en la que personas así estén realmente involucradas en la política, entonces, en primer lugar, yo no me veo en un país así, y creo que muchos tampoco, incluso aquellos que viven ahora en Ucrania. Eso no lleva a nada, es destructivo y agresivo. Si hay méritos, deben reconocerse, y a quienes los lograron. Según el modelo estadounidense, así se debe tratar a los militares, pero involucrarlos en política, así sería una catástrofe. Ucrania necesita construir, alejarse del militarismo y enfocarse en el Producto Interno Bruto y la felicidad, en el futuro, en la prosperidad. Y si seguimos en esto, simplemente habrá una nueva guerra, se los digo directamente. Habrá una nueva guerra. Bueno, Zelensky también habló de una nueva guerra. Sí, por cierto, ayer casi me caigo. Él dijo, vamos a iniciar la tercera guerra y no entendí si hablaba de una guerra mundial. Eso es todo. A Trump no le gusta. Solo digo que hay una disposición absolutamente seria de que Zelensky podría intentar moverse contra Transnistria. Leí algo así en algunos canales de Telegram. ¿Quieren que les diga en qué va a terminar eso? Hasta la eliminación física de quienes lo inicien en las altas esferas. Eso es todo. Con Trump eso no va a pasar. Eso podría ser con Biden y aún así lo dudo, se los digo. Las apuestas son demasiado altas, pero con Trump eso ya no será solo una cuestión de sanciones. En el terreno se nota, ya lo hemos dicho, que al parecer van a reclutar aún más para el ejército, van a lanzar a más gente al frente y al sacrificio. Muchos hablan de esto ideológicamente y se están tomando acciones. Aquí pues Tetseka están desatados, como si fuera su último día, y están limpiando a todos los que compran certificados o intentan conseguir algún tipo de exención. Esto significa que van a lanzar a la gente viva. En consecuencia, la guerra continuará. ¿Se dará la salida de Trump? Si, bueno, hipotéticamente lo suponemos ahora. Bueno, globalmente, económicamente, todos ven claramente que los globalistas han sido derrotados. Están perdiendo, viene un nuevo orden mundial con centros económicos, sí, y periferias. Me refiero a grandes economías, fuertes, o a otros países y, digamos, zonas de interés. Y hay ciertos puntos de entrada donde, digamos, una economía fluye hacia otra, como corredores. O sea, será una globalización así, no completa, sin un hegemón. Y Ucrania, pase lo que pase, ahora está que sí para allá, que sí para acá, que sí con Europa, que sí con Rusia. Hay muchas personas que ni siquiera en el sentido cultural o civilizacional, sino solo en el sentido económico, dicen que parte de Ucrania podría encajar claramente en la zona de interés de la Federación Rusa y a Trump le da igual. Él necesita llegar a un acuerdo con Moscú, desarrollar el Ártico, extraer hidrocarburos y suministrarlos a Europa, quitarle los recursos a esa misma Europa y en realidad no le importa mucho. ¿Qué piensa usted de todo esto y de verdad cree que Trump podrá retirarse si después de llegar a acuerdos con Putin, los globalistas y Zelensky no aceptan y siguen la guerra a su manera? Salir de las negociaciones es muy poco probable. Tras el acuerdo entre Aliyev y Pashinyan, ese escenario se volvió aún menos probable, porque eso mostraría, bueno, no exactamente,
Eso mostraría debilidad, un asunto inconcluso. No creo en la opción de una retirada total. Dar una nueva lección, sí, como le dije, sobre cortar los datos de inteligencia, la ayuda, eso sí. Pero usted mencionó ya sea la Unión Europea o Rusia. No veo ninguna posibilidad de que el sueño de Artyom Dmitruk de una integración de Ucrania en Rusia o Bielorrusia se haga realidad. Eso simplemente es imposible. Una vez más, les pido que no vean la economía desde una perspectiva tan anticuada que necesariamente tiene que integrarse con alguien. Si creas un buen producto y el país lo permite, véndelo a todos. ¿Para qué someterse a alguien? Esa idea tan primitiva ya quedó atrás. O producir productos obsoletos, como antes, y mostrar un alto volumen de comercio con Rusia. Todo eso ya es cosa del pasado. Hay que producir cosas modernas y de calidad, si hablamos de producción. De hecho, la economía moderna es un 75% de servicios. Por eso, Ucrania ya no será un país industrial, debe ser un tipo completamente diferente de economía moderna. Y el mundo está cambiando. Ni la Unión Europea ni Rusia. Hay que enfocarse en uno mismo y hacer lo que nos convenga. Sobre si Trump entregará Ucrania a Rusia, con tal de cerrar un trato, eso tampoco va a pasar, porque hay muchas otras formas, incluso para Putin, incluido el sistema federal. Terminar con esto de una vez por todas, con esas cuestiones que él considera importantes. Así que de manera tan simple como de, toma, llévate esto, eso no va a pasar. 100%. 100%. Otro aspecto que me gustaría discutir contigo, ¿le conviene tanto Estados Unidos a Rusia en este momento? Está claro que desde Rusia escuchamos, bueno, lo que nos muestran, lo que dicen los rusos, lo que dicen algunos expertos rusos que parecen estar cerca del poder. Por ejemplo, sale el general Gurulev, quien es un invitado frecuente en diferentes plataformas, así de esas oficiales del Kremlin, y dice que en Alaska, aquí en el chat siempre me corrigen, sí chicos, yo digo en Alaska, porque Alaska es un estado, o sea, se puede decir así. Si dices en Alaska, entonces sí, miren, bueno, es así. Aquí en Ucrania todo es igual. Sí, sí, sí. Ahora Alaska es el mismo tipo de territorio. Sí. Entonces, dice que la operación militar especial terminará después de, bueno, Alaska, después de la cumbre entre Trump y Putin, pero es curioso que precisamente hoy, por alguna razón, Roskomnadzor prohibió hacer llamadas por WhatsApp y Telegram. Lo hicieron, bueno, de manera limitada, parcialmente, a algunos les funciona, a otros no les funciona ahora, pero es un paso bastante serio. Sí. Esto es muy serio. Hay estafadores, enemigos y células terroristas. Debe hacerse por seguridad. Se está haciendo. Si funcionará lo sabremos después, pero hoy lo lanzaron y anunciaron. Esto puede indicar al contrario una confrontación, ¿no le parece? Y el fortalecimiento, pues, de las voces beligerantes y de la guerra como tal, porque sí, digamos, se avecina una buena relación con Estados Unidos y todo va a estar bien. Entonces, ¿para qué bloquear y aislarse de esta manera? Y Todo dictador es realmente débil. No veo cómo se puede justificar esto, ni por terrorismo ni por supuestas células. Estados Unidos también es objetivo de terroristas como muchos otros países decentes, pero aquí no se prohíbe nada. Esto es otro acto dictatorial y creo que Zelensky también lo haría. Putin sigue aislando y endureciendo el control sobre los ciudadanos, porque tal vez esa sea la salida de la guerra y ellos temen algo, sus servicios secretos. Esto va a continuar. Desde septiembre, desde el 1 de septiembre, si retiras de un cajero automático, creo que más de $1.000 o $700 tienes que mostrar de dónde viene ese dinero, para qué lo retira. Es un control total sobre las personas y eso al final llevará al colapso. Aunque algunos de tus espectadores quieran eso, todo esto no está bien en el año 2025, es una muestra de debilidad. me gustaría agregar otro punto aquí. Miren, China es igual Sí, calificación social. sí, sí, sí. O sea, cámaras en las calles, o sea, su propio YouTube aparte. YouTube y el Internet son propios. Sí. Como tal, por eso al parecer todo va hacia eso, ¿no? Hacia esta segmentación del mundo, sí, hacia ciertas zonas. Sí, aquí la europea, aquí la rusa, aquí la china, No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. estadounidense, ¿no? ¿Y por qué justo ahora prohíben llamadas? En unas horas las estadísticas se dispararon y todos empezaron a cambiarse al mensajero estatal,
Ahí Mac Sí, sí, sí. se llama. O sea, tal vez después lo activen, pero todos deben estar bajo control, todos deben estar en ese mensajero. El segundo lugar sería Google Meet, pues, para llamadas. ¿Por qué estamos discutiendo esta historia al final de la parte principal? Ahora pasaremos a las preguntas. Porque bueno, porque somos ucranianos y los ucranianos están de este lado del frente y del otro lado del frente. Se comunican por WhatsApp y Telegram, no importa cómo. Intentan, pues, al menos mantener algún tipo de contacto entre ellos. Ahora me refiero exclusivamente a relaciones humanas, pues, personales. Incluso esa chica de Zaporizhia, a la que le dieron 15 años por traición, hablaba con su madrina, Sí. que está del otro lado. Pues imagínense, emitieron documentos de la fiscalía diciendo que ella supuestamente transmitía datos. Una chica de 19 años, ¿qué información podría pasar? Y su madrina, que supuestamente a los servicios secretos rusos. Este bloqueo es inaceptable. Incluso en la salida de la guerra no se pueden separar a las personas. Así es como me gustaría ese aspecto, llevarlo a Alaska, a ese futuro. ¿Qué opinan? Bueno, cualquier agitación, cualquier descontento del pueblo comienza con conversaciones en la cocina. Y claro, como usted mismo dijo, la palabra, la expresión, bajo vigilancia. Gracias al mensajero interno, ahora la inteligencia artificial puede procesar esto al instante, analizar los ánimos del pueblo desde el inicio y sofocar reacciones negativas para Putin. Sobre esto no entiendo algo. Por ejemplo, existe Signal, un mensajero muy seguro. No es publicidad. Hay otros igual de protegidos y sin comprometerse hasta ahora. ¿Por qué solo Telegram fue entregado y no los otros? Ese momento no lo entendí, pero coincido en que nada es casualidad. Putin se prepara para algo grande, lo que indica que en un 60-70% ya todo está decidido con Trump. Sí. Entonces, amigos, pasamos a sus preguntas, pero antes de eso vamos a resumir los resultados de la votación. Muchas gracias. 12.500 personas nos están viendo. Denle like, suscríbanse. Después de la guerra en Ucrania, el 8% cree que será mejor que antes de la guerra. El 22% piensa que será mejor que durante la guerra. El 27% cree que será peor que durante la guerra. Y el 43%, que es la opción más comprensible, piensa que será peor que antes de la guerra. En general, habrá dos lugares, primer y segundo lugar, peor que antes de la guerra y peor que durante la guerra. La mayoría de los espectadores piensa así. Resulta que la guerra está perdida, porque la victoria en la guerra no se mide tanto por las conquistas y todo eso, sino por la vida de las personas. Nadie espera la victoria en esta guerra en Ucrania, bueno, al menos no como nos lo cuenta el gobierno. Bueno, estoy de acuerdo. Miren, en realidad todos ganaron, menos Ucrania, así se los digo. Polonia entró en el top 20 de las economías más poderosas del mundo, en su mayoría en un 50%. Esto es gracias a los ucranianos que emigraron allá desde Ucrania por la guerra, y en general incluso antes de la guerra, pero especialmente después. Todos ganaron dinero con las armas y con otras cosas también. Rusia controla más territorios y la gente está motivada. Putin, qué bien lo hiciste, conquistador de tierras. En su paradigma es un logro para mí. No, todos ganaron, Ucrania perdió. Les queda un cementerio enorme, 10 millones que se fueron y millones más decepcionados y desamparados, sin saber a dónde huir, atrapados y con miedo, decepcionados del Estado. Aún existe la posibilidad de que lleguen al poder personas bastante agresivas. Por supuesto, perdimos, en ese sentido perdimos, pero siempre he dicho, y es un lema, siempre hay que, por cierto, Putin sabe hacer esto muy bien, hay que reconocerlo, transformar las debilidades en fortalezas, es decir, mostrar las partes débiles como si fueran fuertes. Y ahora estamos en una situación así, bueno, tal vez finalmente ya deberíamos perder la paciencia, no puede seguir así. Seguimos siendo un país grande, territorialmente seguimos teniendo mucha gente, vamos a vivir de otra manera, vamos a cambiarlo todo. Vamos con las preguntas. Modo rápido, hagamos algunas preguntas, comunidad de YouTube, y por favor escriban en el chat de la transmisión. Estamos en vivo, bueno, ahí en paralelo sí, estamos monitoreando, bueno, Declaraciones. declaraciones. Merz comentó que hablaron brevemente sobre garantías de seguridad. Ucrania las necesita. Por eso dije que seguiremos apoyando a sus fuerzas armadas.
No se discutió hoy cómo serán esas garantías. Eso se tratará cuando surja el tema de la paz. En resumen, Trump rechazó esas garantías. Esa es mi conclusión y creo que no es apresurada. Creo que así fue, sí. Bueno, porque están como dando vueltas al asunto. En general, una conferencia extraña y un comportamiento extraño y una declaración extraña. Eso muestra la urgencia y confusión del evento. No sabían qué hacer y solo decidieron hacer una videollamada con Trump el 13 antes del 15. Entonces, preguntas. Vamos, Alexandra Haas. Hola, pregunta. Denise, usted ha declarado repetidamente sobre la democracia en Estados Unidos. Sin embargo, ¿cómo explica el hecho de que en medio de esta democracia se observa, y vamos, aquí está el problema de la eficacia de la democracia en relación con las listas de Epstein? Las manifestaciones recientes en Estados Unidos no llevaron a ningún resultado. Corrupción estatal y federal, gran desigualdad social, millones en casas rodantes, intervención y frecuentes acciones militares en otros países. En 30 años, decenas de invasiones y más muertes causadas por un policía estadounidense que en otros lugares. ¿Cómo concilia estos hechos con su afirmación de que Estados Unidos es una democracia y que otros países son malos o no democráticos? ¿Cómo resuelve personalmente estas contradicciones en su visión del mundo? Primero, no todos los demás países, pero esas personas suelen comparar a Rusia con Estados Unidos. Si una persona quiere comparar a Rusia con Estados Unidos, la mujer claramente es de Rusia, ella verá el Producto Interno Bruto per cápita de Rusia y de Estados Unidos. Y si quieren tomar como ejemplo a Estados Unidos, otros países que consideran países de materias primas o que antes lo eran, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, y lo comparan con su nivel de vida, eso es lo que necesitan. Rusia podría vivir 10 veces mejor, simplemente no lo entienden. Y luego viene un conjunto de dogmas y tonterías absurdas. Sobre la lista de Epstein toman algún caso aislado, uno en décadas, y en Rusia tal vez todos. Allá no tienes ningún derecho. Te pueden meter a la cárcel por un mensaje. De eso no quieren hablar. Sobre que los policías matan mucho. 350.000 millones de habitantes. ¿De qué estamos hablando? Es un país enorme. Matemáticamente habrá más asesinatos que en cualquier otro lugar. Hablemos de presos políticos, hablemos del porcentaje de sentencias absolutorias en los tribunales, 1 millón de otros parámetros. Y no digan que estoy en contra de todos los países y que solo Estados Unidos es el dorado. Sí, en principio, la mayoría de los países de la Unión Europea en comparación con Rusia, en cuanto a derechos y libertades, ahora claro que están decayendo, pero es el cielo y la tierra. La gente, si quieren pensar que todo está perfecto en su país, no me opongo. Piensen así. No sé por qué sacaste la conclusión de que la persona es de Rusia. La chica Alejandra, bueno, está bien. Entonces, Pedro, pregunta, ¿la información de que Trump y Putin se reunirán en Alaska en una base militar se filtró para disuadir cualquier intento de Zelensky de visitar los alrededores? No es realista, no funcionará de ninguna manera en los alrededores, pero lo digo de antemano. La semana pasada ya se decidió firmemente. Zelensky no estará ahí. Eso ya se sabía desde la semana pasada. Por eso... Bueno, aquí Miroslav está bromeando. Dice, ¿a dónde se fue la langosta? El extraterrestre se asustó. Al parecer, sí. Bueno, pero mira, cuántos chistes, cuánto terror, todo esto Sí. agrícola y todos esos memes sobre cocinar o vender langostas o que haya todo tipo de serpientes y demás. Sí, lo vi. Esos, bueno, esos que crían mascotas los compran. Tata hace una pregunta. Denis, ¿usted qué opina? ¿Esto ya es el fin del poder de C o van a vender el acuerdo de tregua a Estados Unidos para seguir en el poder? Imposible, descartado. Muchos piensan en garantías personales, pero no hablaré de garantías de seguridad, sino de garantías personales. Seguir siendo presidente no funcionará, olvídenlo, no es realista. O sea, no van a vender el fin de la guerra para quedarse. No, así no funciona. Mire, y usted personalmente, si hipotéticamente, experimentalmente pone esta condición, en Ucrania hay paz, pero Zelensky sigue en el poder. Me alegraría de que deje de morir tanta gente, pero aún así no podría vivir ahí. Me fui por Zelensky, no por la guerra. Buenas tardes, Alexander. Denise,
¿No creen que el peor castigo para Zelensky sería seguir en el poder en una Ucrania de posguerra sin el apoyo total de Occidente, con poca ayuda financiera y rodeado del creciente odio de los ucranianos que ven la realidad? Gracias por su respuesta. Si lo vemos en conjunto, no veo cómo Zelensky pueda mantenerse en el poder. Es simplemente imposible. Ha entrado en una crisis política y personal muy fuerte. Este es el ocaso de su carrera, si consideramos que su carrera de actor ahora es política. Todo su punto más alto ya quedó atrás. Parece una pregunta retórica del usuario. Si no se puede defender una localidad, ¿no sería mejor salvar a los soldados y retirarse a mejores posiciones? Aún así, se quedan hasta el final, pierden la vida y el enemigo toma la localidad solo un día después. ¿Eso es correcto? Al hablar de Bakhmut, claro que esas cosas están mal, ya lo he dicho abiertamente. No soy experto militar ni persona militar, así que cada caso debe verse individualmente. En general, no puedo responder, no soy experto en eso. Entonces, buenas noches, Edvard. ¿Está de acuerdo con el cambio de fronteras de Ucrania, confirmado internacionalmente según la línea de contacto actual, y con un intercambio proporcional de las partes de Kharkov y Sumy, ocupadas por Rusia, por las de Zaporilla y Gerson, que ahora están bajo control ucraniano? Gracias. Ni Ucrania ni Occidente reconocerán los territorios ocupados por Putin como rusos, eso es seguro. Ni siquiera Estados Unidos lo aceptará. Sugiero no ver la situación desde esa perspectiva. Lo principal en las negociaciones no serán los territorios, sino otra cosa. Chat de la transmisión. Tioma. Denis, ¿cómo terminarías tú esta guerra? Tal como ya se mencionó hoy en el aire, con un compromiso territorial y un cambio en la paradigma del Estado, con una estructura federal y los compromisos pueden ser en la devolución de territorios, solo que en otro estatus, como parte de Ucrania. Usuario profesor. Hola, Alexander. Por favor, pregúntele a su invitado si Ucrania pudo evitar la guerra a gran escala con Rusia. Si sí, ¿qué debía hacer Zelensky? Gracias. Por supuesto, se pudo haber evitado al 100% comportándose de otra manera en el formato de Normandía, simplemente comportándose físicamente de otra forma, negociando de otra manera, haciendo todo diferente y no cediendo ante los globalistas en alguna etapa. Entonces, aquí están discutiendo. Un usuario escribe que en Odessa declararon que ellos no tomaron préstamos de Occidente, que fue Kiev quien los tomó. ¿Puede esto afectar de alguna manera los ánimos? Bueno, digamos que es un tema más bien para el futuro. En general, ¿qué hacer con los préstamos? Es cierto, vendieron la tierra, los préstamos, los recursos minerales. También es una pregunta muy interesante. Ustedes tienen esos mitos, ¿qué significa que vendieron la tierra? Toda la tierra agrícola la vendieron en el mercado abierto, la compraron. No, eso no es verdad. En Ucrania todavía hay un enorme banco de tierras, la gente ha escuchado. Alguna parte probablemente se ha vendido, pero el banco enorme sigue existiendo. Debe ser así. Un producto, la tierra es un producto, todo debe ser privatizado. Sobre las deudas hay que reducir el aparato estatal, los gastos del gobierno, no unirse a la Unión Europea ni aceptar sus directivas y acuerdos. Hay que construir la economía de otra forma. Siempre lo digo, hagan como Javier Milei en Argentina, eso debe hacer Ucrania. Buenas noches a todos. ¿Qué piensan? Si Putin devuelve la orilla izquierda, aunque es poco probable, ¿qué pasará con la gente? Venganza y sótanos por parte del gobierno de Ucrania, sobre todo porque el 10 de septiembre todos tendrán que recibir el pasaporte de la Federación Rusa. Por cierto, no sabía lo del pasaporte de la Federación Rusa. Sobre los sótanos y todo eso, de nuevo, no sabemos cómo terminará la guerra, cuál será la política, quién se quedará en el poder, si habrá elecciones o un periodo de transición, cómo funcionará todo esto. Zelensky también podría meter a alguien en el sótano. Sí, aquí hay un punto muy importante. Zelensky puede hacerlo. Los remito a ese guerrero de la luz, Malyuk, que ayer dio una gran entrevista, contó tantas cosas ahí. Uf, te sorprenderías. Sobre el 10 de septiembre, miren, me parece que en el contexto, si llega a ver si se ponen de acuerdo y empieza algún tipo de intercambio de territorios y Trump dijo que algo así ocurrirá, entonces al parecer esa fecha la volverán a posponer en la Federación Rusa, porque eso, según recuerdo, ya estaba planeado para la primavera. Primero era a principios de año, luego para la primavera y ahora será el 10 de septiembre. Se trata de que cada ucraniano
que se encuentra en el territorio de la Federación Rusa debe registrarse, es decir, obtener un permiso de residencia. Pero ahora eso ya no es algo popular. Bueno, en resumen, obtener el pasaporte. O sea, Hablas de Rusia, no del territorio ocupado, sino de Rusia misma. bueno, y en los territorios ocupados, eso también aplica esa legislación, que tienes que hacer algo, registrarte de alguna manera. O sea, con el pasaporte ucraniano ya te... Y Entiendo, entiendo. un ucraniano dentro de Rusia debe legalizarse de alguna forma. Por ahora puede hacerlo pasando por la filtración. Se puede llegar y estar con pasaporte ucraniano el tiempo que quieras. Bueno, porque hay guerra y porque sí. Pero después del 10 de septiembre ya se necesitan algunos documentos. Realmente es una fecha muy seria que preocupa a los ucranianos, a los familiares que están de un lado y del otro. Por eso esta pregunta surge a menudo. Alejandro, ¿qué literatura recomienda leer su interlocutor? Sergei Serkov pregunta. Desde el inicio de la guerra no he leído ni un solo libro, y antes de eso leía más literatura especializada, poca literatura artística. Por eso no estoy listo para recomendar nada. Clásicos, clásicos. Entonces, ¿Trump no quiere acaso ocupar Groenlandia si es necesario por la vía militar? Esas son sus palabras, pregunta un usuario. Bueno, cuando Trump haga una invasión militar en algún lugar, entonces lo discutiremos. Pero la gente quiere decir al menos algo en contra de Estados Unidos y se lo sacan de la manga. Ni siquiera es interesante discutirlo. Hablemos de hechos. No, bueno, ¿y las reclamaciones sobre Groenlandia a dónde se fueron, Denis? No desaparecieron, pero ningún soldado estadounidense pisó Groenlandia. ¿Hubo algún bombardeo? No, por ahora solo Rusia ataca a todos. Entonces, la pregunta, terminemos con esta pregunta de un usuario. ¿Habrá paz en el año 26? Las acciones militares activas acabarán a más tardar en primavera. ¿Se puede considerar esto como paz? No lo sé. Si es pacífico, firmarán la paz, es posible. ¿Qué consideraría usted personalmente como paz? La firma de un tratado de paz definitivo, no un memorándum técnico, sino un tratado de paz. Sí, Denis Yeliseyevich fue mi interlocutor hoy. Aquí nuestras opiniones no coinciden. Yo consideraré como paz definitiva esto cuando tomen el cañón de las piezas de artillería, lo aten en un nudo y entonces todos sentirán una realidad completamente nueva. Incluso en esta guerra informativa, en estas cuestiones políticas, incluso cuando empiecen a presionar a unos por el idioma ruso, a otros por dónde estabas, a otros más, y todo eso empezará a reflejarse. Eso de todos modos será paz, porque bueno, como se dice, es mejor agarrarse a golpes que lanzar drones y bueno, en términos generales, proyectiles y destruir ciudades. La paz llegará cuando empiecen a reconstruir aunque sea algo. Ese es el mensaje principal. Ya es hora de construir, basta de pelear. Estoy de acuerdo. Muchas gracias por su tiempo y sus pensamientos. Gracias por la invitación. Amigos, cuídense. Les deseo bondad y luz a todos. Suscríbanse. Hasta pronto.